Aquí en República Dominicana se han producido 3 eventos de persecución judicial contra personas acusadas de delitos de corrupción en la administración pública. 3 eventos importantes. ¿Cuáles han sido esos? Bueno, el apresamiento y sometimiento a la justicia de Salvador Jorge Blanco y compartes, el apresamiento y sometimiento a la justicia del grupo encartado en el escándalo de Odebrecht, y el apresamiento y sometimiento a la justicia del grupo encartado en el marco de la operación Antipulpo. Eso impactó la opinión pública porque se trataba de gente de poder. Aunque el caso de Baninter y los empresarios que fueron encartados en ese proceso fue un escándalo importante, seductor y que conmovió a la clase empresarial, no estuvo rodeado del morbo, de la ansiedad que generaba un deseo de venganza, como en los 3 casos de robo de fondos públicos que yo mencioné. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de la corrupción administrativa participa la animadversión política. O sea, el dolor que se va acumulando en el opositor político por el accionar de su opositor en el gobierno. Pero también se añade el sentimiento de impugnación que se genera en la clase media a quien se roba los fondos públicos, porque la clase media es la única que tiene conciencia plena del daño que le genera a ella el robo de fondos públicos. Los empresarios tienen la posibilidad de asociarse a los ladrones de fondos públicos y los de abajo tienen la posibilidad de recibir canonjías a través del clientelismo, a través de los subsidios sociales o a través de la entrega de pequeños recursos para compra de voluntades y votos. Pero la clase media no. Entonces la clase media siempre se asocia a la persecución penal que genera la corrupción administrativa o que pueda generar o cuando la genere. Y ahora, la operación Antipulpo generó unos apresamientos y unos sometimientos que recién acaba de tener otro evento judicial, que es la solicitud de revisión de la medida de coerción. Independientemente de lo que uno suponga sobre eso, porque hay gente, por ejemplo, que ahí está en la operación Antipulpo, que yo sé que no robaron. ¿Cuánto? Quizá 1, 2, quizá 3, que no robaron. Y por eso hay una diferencia marcada en las medidas de coerción. Pero los que están en prisión solicitaron revisión de la medida de coerción. Y a todos se la rechazaron. Y se la rechazaron bajo un argumento sólido que esgrimió el Ministerio Público. No han variado los presupuestos que determinaron que ellos fueran enviados a prisión como medida de coerción. No han variado. Y ese es un argumento sólido en justicia. Pero tampoco ha variado la indignación social frente al saqueo de los fondos públicos. Y no ha variado la subjetividad social de que son culpables. Por tanto, el tribunal, si modificaba
esas medidas de coerción, se arriesgaba a una reprobación pública contundente. Y los encartados en la operación Antipulpo no tomaron en cuenta ese elemento. La animosidad social es seria y en aumento. Y la decisión y los deseos de condena son sólidos. Y esto no se va a reducir por el momento. Por tanto, cualquier decisión que tome un juez en favor de los encartados en actos de corrupción será vista como sospechosa de cualquier acto impúdico. Y no creo que ningún juez en este país, en este momento, quiera arriesgarse a eso. Fue equivocada la intención de los encartados en la operación Antipulpo, la decisión de solicitar la revisión de su coerción. Y aquí quiero hacer, como de costumbre, un pare momentáneo para solicitarle a ustedes que se suscriban a este canal, que nos permitan compartir con ustedes permanentemente esta reflexión y de esa manera contribuir a que se construya en nuestra sociedad niveles de reflexión más independientes en la gente, de manera que no sean manipuladas ni por abogados, ni por políticos, ni por comunicadores, ni por gente vinculadas a la corrupción. Que le dé notificación a estos contenidos y que lo comparta con la persona de su predilección. Porque así como la gente ha ido construyendo una conciencia sólida de impugnación a la corrupción y orientada a descartar a los políticos corruptos, que se expresa tanto en la actitud que una buena parte de la población tiene frente a lo que se robaron los fondos públicos en el pasado, como frente a cualquiera que haga uso indebido del poder o manipulación inapropiada de lo que ha sido puesto a su resguardo y a su cargo. En República Dominicana la corrupción fue normalizada gracias a la participación efectiva de comunicadores comprometidos con la corrupción. La gente entendió como normal la corrupción y se construyó una subjetividad de resignación que implicaba que casi todos los dominicanos consideraran que era inútil enfrentar la corrupción, porque los que enfrentaban la corrupción eran aplastados. Y eso explica lo que yo decía en otro video. Eso explica que la gente, incluso que luchaba contra la corrupción, se corrompiera. ¿Ustedes no recuerdan que a principios de la década del 2000 surgieron unas organizaciones de lucha contra la corrupción que han desaparecido? ¿Ustedes saben por qué desaparecieron esa organización? Porque estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo el difunto Junior Ramírez, denunciando corruptos para extorsionar corruptos. Y así se ha construido fortuna enfrentando corruptos, claro, con los riesgos que corrió Junior Ramírez, que terminaron con su vida. Algunos corrieron esos riesgos y andan por ahí disfrutando del bienestar que les genera los sobornos que recibieron de los corruptos. Aquí se llegó, señores, el caso que yo he reiterado del periodismo de investigación, a construir fortuna denunciando corrupción, porque todo el corrupto que no quería que le hicieran un periodismo de investigación, ¿sabe qué hacía? Llenaba los espacios de comunicación del periodismo de investigación de publicidad. Observen a ver si el periodismo de investigación le hace un reportaje sobre corrupción a algunos de los departamentos que llenan de publicidad los espacios que ellos tienen. No lo denuncian. Tapan a los corruptos que le dan publicidad y denuncian a los que no le dan publicidad. Ese es el jueguito, porque aquí hasta la lucha contra la corrupción se ha corrompido, oigan esto,
hasta la lucha contra la corrupción se ha corrompido. Y lo único que nosotros podemos hacer es construir estos relatos para construir una conciencia social que haga que la gente asuma posición con independencia, no en función de lo que le diga el morbo de un reportaje de investigación o de lo que le diga la manipulación de un abogado o lo que le diga la manipulación de un periodista enganchado a bocina. De eso se trata esto. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y tengan la certeza de nuestra gratitud por compartir estos contenidos.